decir la presentación, es que soy maestro, pero para mí es importante no tanto el ser maestro, sino el haber tomado una postura ante lo que es la enseñanza. Y entonces sí que me parece importante en el sentido de que no se puede dar clase, estar en un colegio o estar en una situación de estas sin haber hecho previamente una reflexión personal muy profunda, porque si no, uno transmite lo que va manteniendo todo el sistema. Es decir, cuando nosotros empezamos en el colegio Palomeras Bajas en el año 69, el esquema era lógicamente franquista. Si nosotros no hubiéramos hecho una reflexión profunda sobre lo que había que educarlo, no hubiéramos podido cambiar nada. Entonces, yo creo que es importante que cuando uno se pone a un trabajo de este tipo, que educativo, en el que los niños son los importantes, hay que tener previamente, o hay que hacer una reflexión a fondo. Yo os daba unos datos, porque es mi reflexión, y ahora ya es mi reflexión después de 40 y tantos años de haber enseñado, de haber estado enseñando. He pasado por sitios distintos, he sido presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de España durante 4 años, con contacto muy cercano con Rivas, no por Rivas, sino por el gallinero, porque yo le tuve unas conversaciones con Frigar, con Lucía Frigar, para ver qué pasaba, porque no se escolarizaban los niños del gallinero. A mí cómo los escolaricen me da igual, pero había que tal. Y es que ella me respondió que... No me respondió, estuvimos hablando como 2 horas, pero me respondió diciendo que la preocupación importante de la Comunidad de Madrid era que los niños hablaran inglés. Y te deja un poco fuera, pero es decir, si tú no llevas previamente un planteamiento, estas cosas te descolocan y ya está. Bueno, yo os diría que para hacer esta reflexión me parece importante varias cosas. Uno, que no la hace solo. O sea, o trabajamos en grupo, o es muy difícil hacer una reflexión. Otro, yo la reflexión la he hecho pensando en los críos más pequeños y más débiles. Y digo esto porque yo empecé a trabajar dando clase de formación profesional a los últimos cursos de formación profesional en un sitio de élite. Y de verdad. Y cuando llegué a Palomeras, empecé a dar clase a niños de 4 años en un sitio entonces deprimido. Tan deprimido que para poder coger el autobús, las madres que se iban a trabajar al centro de Madrid iban con unas zapatillas que revolvían en una bolsa, porque si no se manchaban, y para no ir a las casas donde iban con los zapatos sucios. Entonces, era un cambio importante. Otra cosa que a mí me ayuda, el grupo donde he estado trabajando, hemos estudiado muchísimo. Quiere decir, no es verdad que uno se pone a trabajar y ya está, no. Ha habido un proceso de reflexión muy profundo, leyendo, estudiando, buscando, comunicándose con gente importante. Y otro aspecto que me parece muy a destacar es equivocándose. Equivocándose, ya está. Y no es posible vivir sin equivocarse. Y el que dice que no se equivoca está o mintiendo o no vive. Pues que nos equivocamos todos. Ya os diré después una cosa sobre eso. Y después otra cosa también es importante, viniendo de la época de 60 y tantos, pues yo nací en el 40, como podéis comprender, mi formación es absolutamente nacional catolicista, es decir, ¿qué quieres que me haga? Soy así. Pero yo renuncié, de alguna manera, a los dogmatismos previos. Yo empecé a ver lo que había y a partir de ahí intentar educar, pero sin tener un criterio definido y claro desde el principio, sino a ver qué pasa. Cuando cuando aparece el movimiento 15M en la Puerta del Sol, bueno, a mí es una cosa que me sobrecogió un poco, ¿no? Pero me llamó la atención 2 o 3 cosas que os diré. Una de ellas era chavales jóvenes. O sea, quien lo hacía no eran los provectos, gente mayor, sino no, los críos.
Y digo críos, claro, yo lo veo desde una perspectiva de tener 70 años y no una perspectiva de tener 20, ¿no? Es decir, un chaval de 20 años es un crío, en ese sentido, ¿no? Y otro aspecto es que nadie sabía por qué aquello estaba allí y funcionaba. Y entonces decías, qué curioso. Yo casualmente estaba fuera de Madrid, vamos, casualmente no, estaba fuera de Madrid y no vine a una asamblea, estuve un par de días que vine a Madrid, estuve en una asamblea en la Puerta del Sol y fueron dos cosas, vamos, una cosa que muy curiosa. Me senté con los chavales y estuve un rato, estuve pues, participando en aquellas cosas. No hablaba, pero bueno, por eso estaba allí. Y cuando me levanté, tuve que apoyarme en los dos críos que había, no, dos críos, un chico y una chica que estaban al lado, porque no podía levantarme, es decir, porque no es lo mismo tener 20 años que tener algunos más. Entonces, esto te da una visión, dices, ¿qué puedo hacer yo? Y entonces, como estaba en un retiro, estaba en una casa en Segovia, pues me puse a escribir. Dije, a ver, ¿qué pienso yo? Y no me puse a escribir sobre el 15 de mayo, me puse a escribir sobre lo que yo conocía, que eran los niños. Dije, ¿y los niños ante estas cosas qué pasa? Y fue saliendo un escrito que yo redacté en, bueno, pues un par de meses, al final de verano lo hice, me fui a una imprenta y lo dije, oye, hacerme esto, tal, y lo dejé a una gente y ha corrido por ahí. Yo lo titulé Los niños y las niñas también están, las niñas y los niños también están indignados, y es muy importante de las niñas, porque es algo que yo por formación soy machista, y quiero hacer, soy así, pero poco a poco vas descubriendo que las mujeres son tan importantes como los hombres, por lo menos. Y esto no es fácil. Es decir, no es fácil, que es que uno tiene una trastienda muy gorda, entonces entender que la misión de la mujer no es solo estar en la cocina y no es solo, que es otra misión, pues por eso para mí era importante. Y después me encontré esta foto, buscando por internet, que es un niño meándole la cabeza a un soldado. Bueno, esto es un poco la imagen que yo quería reflejar, es decir, los niños están por encima de todas estas cosas. Esto que para mí es tan natural, que si yo tuviera que volver a dar clase, yo diría, no se puede empezar una clase, no se puede empezar una sesión semanal con niños sin una asamblea previa. Es que me parece, es que no se puede hacer de otra manera, yo diría ahora. Cuando ves que en que en el 99% de los colegios esto no existe, porque entre otras cosas la inspección te exige tener un horario y la asignatura asamblea no existe en el currículum, en el colegio tampoco existe la asignatura asamblea, lo que pasa es que figura casualmente en todas las clases, que a esa hora hay lenguaje en todas las clases. Y no pasa nada, la asamblea funciona y los inspectores saben que funciona, no pasa nada. Es decir, hay trucos para hacer las cosas, no se puede hacer. Y entonces mi primer planteamiento fue escribir sobre la asamblea, la importancia de la asamblea para los niños. Y yo en el libro, porque primero hice ese libro, lo cogió el editor que me editó los libros anteriores, lo vio y dijo, Paco, esto hay que ampliarlo y hay que editarlo como libro. Y lo ha sacado pronto. Yo se lo arreglé un poco, lo editamos, buscaron fotografías que no estuvieran reprimidas como esa primera, porque esa primera tiene el copyright y no se puede poner, hay que pagar muchísimo por ponerlo en un libro, y entonces lo sacó ayer me dio los primeros ejemplares que son los que se traen. Bueno, en la asamblea yo destaco en el libro varias cosas. Una, que la asamblea es para discutir, es muy importante discutir, es para confrontar ideas, es decir, en un grupo de 20, 25 chavales, 30, las ideas de los chicos son muy distintas, no todos piensan igual, pero es importante que lo digan. Para resolver situaciones, la asamblea sirve para resolverlas. Eso dice resolver conflictos, resolver situaciones. Sí. Algo muy importante, para comprometerse.
Cuando aquí en la asamblea decidimos que se haga algo, yo, que participo en la asamblea y decidido que se haga algo, estoy comprometido delante de la asamblea a hacerlo. Y no estoy comprometido porque hay un papel, no, estoy comprometido porque delante de todos mis compañeros me he comprometido. Eso no está escrito en ningún sitio, pero es importante. Y también otra cosa que uno descubre es que es importante disentir y aprender a aceptar que alguien no piense como yo. Eso habitualmente no existe. Cuando uno disiente le insultan, no. Que las asambleas son así maravillosas en los colegios, no es verdad. Los niños son niños y hacen de todo. Pero es curioso cómo aprenden. Yo recuerdo el último año que estuve yo en el colegio antes de jubilarme, llegó una maestra que era número 1 de oposición y número 1 en toda su carrera profesional, vamos, carrera, es decir, en sus estudios. Y le planteamos la asamblea. Dijo que eso no estaba en el currículum, que eso no figuraba en ningún sitio. Y bueno, al final cayó la asamblea. Y le dijimos, mira, ahora ya os digo que no sabía hacer una asamblea. Y dice, pues no te preocupes, tú deja a los niños, que estos niños que tú tienes, empezaban un cuarto curso, que llevan desde que tenían 4 años haciendo asambleas. Saben de asambleas mucho, aunque no hayan escrito nada, pero saben de asambleas. Déjales campo. Y la enseñaron, pese a su planteamiento, que era todo lo contrario, pues le enseñaron a los niños, porque un niño que lleva 6 años haciendo asambleas todas las semanas, al final ha aprendido una técnica, una manera de actuar, a tomar nota, a respetar palabras, a no enfadarse porque alguien opine contrario que yo. En fin, es que es así y no pasa nada. Bueno, yo fui escribiendo cosas y me tropecé con una que era algo que es tremendo en los centros, que son los exámenes. Aquí parece normal que haya exámenes. Y parece normal, vamos, llegamos a aceptar que uno no puede aprender sin exámenes, si no hay exámenes. ¿Por qué? Eso es hacer valorar menos a las personas. Las personas no estudian o no aprenden porque tengan que hacer exámenes. Las personas estudian y aprenden porque aprender y aprender cosas nuevas es interesantísimo. Es muy agradable. Y si tú no aprendes a valorar eso, pues entonces estás un poco... Yo decía aquí, estudiar para superar el examen no es un tanto ridículo. Estudiar porque es placentero saber, conocer más, entender por qué sucedieron las cosas. Pero como el único fin de superar exámenes, no tiene ni pies ni cabeza. Educativamente no tiene ni pies ni cabeza. Tiene pies y cabeza para otra cosa. Y cuando lo que queremos es otra cosa, a lo mejor el examen es muy importante. Pero fijaros que, según las leyes, no es obligatorio hacer exámenes, pero según la práctica, todos los niños, hasta se dice, hay que hacer exámenes a los niños de infantil. Digo, ¿estamos locos? Bueno, pues sí, hay gente que los hace. ¿Y por qué? Para que se acostumbre para cuando sean mayores. Estamos, o sea, ¿de qué vamos? Otro aspecto que yo destaco de aquí, digo, destaco, que a pesar que son 110 páginas o 100 y pocas, porque es el tema de las minorías. Eso que se pelea tanto ahora de que este colegio, bueno, yo esto lo he oído, yo soy director de mi centro de Palomeras durante unos cuantos años, y una de las cosas más curiosas que te preguntaban familias allá, hay muchos gitanos en el colegio. No te lo pregunta nadie a voz en cuello, suavecito, hay muchos gitanos en el colegio. Y claro, cuando tú les decías, no pregunto a nadie si es gitano o no es gitano, no pregunto, es decir, la gente es como es. Y hay mucho niño conflictivo. Estas preguntas no es que se hagan una vez, es que es frecuentes, cuando entonces la matrícula más que la matrícula, cuando es la recogida de petición de plazas. Y esto, claro, llega un momento en que tú vas asimilando, pero bueno, esta gente de qué va. Yo he dado clase a niños gitanos, pues a muchos, pero no he notado nada especial. O sea, son tan niños, tan problemáticos, tan no problemáticos, tan amantes de sus padres, igual que los demás. No hay diferencia. Mis hijas se educaron en el Palomeras durante bueno, al final tuvieron que marchar por otras cosas, pero una de ellas tiene un amigo que es gitano
Y cuando ella se fue al instituto, los compañeros del instituto en que estaba le decían, pero hablando de gitanos, y decía, pero si es que fulanito, ella no decía, no son gitanos, son fulanito, esta persona. Bueno, el tema de las minorías es tremendo, porque fueron gitanos, son marroquíes, son ecuatorianos, son peruanos, y ahora resulta que media población es una minoría. Un compañero, empecé, su colegio tenía 14 nacionalidades en su clase. No pasa nada, 14 nacionalidades, es que es malo que haya 14 nacionalidades. Creo que es enriquecedor. Y yo creo que las minorías son enriquecedoras. Siempre. De hecho, nosotros somos minorías. No aceptamos, la historia para esto es terrible, pero no aceptamos que España, fijaros lo mal que hablamos de los árabes, de los moros, de los musulmanes, lo mal que hablamos, resulta que durante 800 años convivimos en España, musulmanes, católicos, judíos, convivimos 800 años, con peleas y sin peleas, pero convivimos. Esto en la historia no se dice, es la reconquista, los católicos conquistaron España. No, durante 800 años vivimos juntos. Y esto hizo que las cosas funcionaran bien. Y España es un crisol, se dice muchas veces, crisol de culturas. Las culturas, si es crisol, es porque hemos podido convivir. Entonces, para mí era otro aspecto que a nivel de educación de niños es muy importante, que aprendan a convivir con gente que es distinta que yo. Distinta, completamente. Por ejemplo, el amor, de otra manera, pero los niños gitanos, o las familias gitanas, tienen algo muy curioso, y es que no se fían del sistema. Y es algo que los deberían enseñar a todos. Se fían de ellos mismos, pero no se fían del sistema, porque el sistema les ha machacado durante siglos. O sea, desde antes de los Reyes Católicos, desde los Reyes Católicos especialmente, hasta acá, han sido masacrados. De mil maneras. Se han buscado la vida, como pues digo, nos molestan a los que no somos así, porque son distintos, pero no mala gente, es gente que se ha opuesto a un sistema y por tanto no les interesa que les eduquen en ese sistema. Ellos son muy cautos en eso. Pero sí es importante el saber que de ellos estamos aprendiendo. Otro aspecto que es curioso. Yo decía antes lo decía Figat, pero el empeño que se tiene en este momento porque aprendamos inglés. Tienen que aprender inglés, los gatos también. Pero lo curioso es ¿para qué? Hombre, yo creo que es bueno aprender inglés, y francés, y chino, y chino más complicado, pero no, os digo que yo el año pasado lo intenté, sudas horrores. Bueno, pero es aprendible, o sea que no es. Pero lo importante es ¿para qué? Y lo importante es que te sirva para entenderte con otros. Eso es importante. Entonces yo tengo que aprender inglés porque me voy a entender con gente que habla inglés. Eso es importante. Pero importante para tener un puesto, para tener un dinero, no. Para eso no es importante. Lo importante es para que yo pueda tener relaciones con otros. Francés, inglés, árabe, lo que... Da igual, los idiomas son muy buenos para eso. Para obtener un puesto no, porque para ser presidente del gobierno de España, una de las cosas que tienes que tener es no saber inglés. Si no sabes inglés, puedes llegar a ser presidente del gobierno de España. Pero bueno, no pasa nada. Otro aspecto que yo destaco en el libro es la selección que hacen los centros. Bueno, esto lo estáis viendo, los centros concertados. Hombre, hasta ha hecho un centro concertado el Obispado de Madrid, en uno de los barrios norte, de la zona norte, centros donde se dice no se puede cobrar la enseñanza, lo dice la ley. Y en todos los centros, en todos, en el 90 y muchos por ciento, se cobra la enseñanza. Bajo capa de no sé qué historias, ¿no? Esos que pregonan la moral maravillosa, después engañan a la gente o engañan al Estado, nos engañan a todos, cobrando la enseñanza de los centros. Y se cobra, y lo sabéis todos, o lo sabemos todos. Es así, y es así, se la saben.
Otra cosa que es muy curiosa por el tema de selección son los uniformes. Claro, es que hasta en Madrid, hasta en algunos colegios públicos, hay uniformes. Y dices, pero el uniforme, bueno, yo con uno de las tengo mucha relación con él, mucha relación, bastante, con el director de la cooperativa Gredos, tiene, claro, debe tener alrededor de 13.000 alumnos en Madrid, o 14.000, o sea, que realmente son muchos colegios, y uno aquí en la de Sánchez. Me decía, es que es muy bueno que los niños vayan todos uniformados de la misma manera, porque así están todos bien en clase. Y claro, cuando uno ha dado clase a niños, es mentira, los niños no son iguales. Yo vivo en Doctor Izquierdo, y por delante de mi casa pasan niñas y niños de distintos colegios de alrededor, unas de todo, de colegios religiosos, curiosos. Unas niñas, cuando llegan a los 12 años, 13 años, las faldas ya no llegan por debajo de la rodilla, llegan a media rodilla, por encima, un poco más arriba, subidas de un lado, bajadas de otro, es decir, por una razón simplifísima, y es que los niños y las niñas necesitan diferenciarse. Cuando a mí un niño en el colegio, bueno, un niño no, su madre, me dijo en un momento, Paco, ayúdame, porque quiere ponerse un pendiente. Estoy hablando hace, pues, ahora 12, 15 años. Quiere ponerse un pendiente. ¿Cómo se va a poner un pendiente? Y a mí me creó un problema, porque yo soy machista, y entonces el poner un pendiente a un niño me generaba así una historia. Pero, pensando en el chaval, estuve hablando con él y digo, ¿tú por qué tienes un pendiente? Dice, porque me gusta. Y no hay argumento. Es decir, ante un niño que te dice que se quiere poner un pendiente, que tiene 14 años, y dice que se quiere poner un pendiente porque le gusta, a ver, tú, ¿qué argumento tienes en contra? Y entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque se diferencia de los demás. Porque todos nosotros nos diferenciamos de los demás. Ninguno de nosotros va uniformado. Cada cual va como le da la gana. Pues en los colegios tienen que ir uniformados. No es baladí el tema, porque eso hace que es como vestir a todas las ovejas con el mismo... es aborregar a la gente. Todos con el mismo uniforme. Es más barato, es mentira, pero es más barato. Más barato. Esto es una falsedad, porque hay que ver... Yo no voy a entrar en bueno, esa es otra. Encima lo pagas tú. Pero... bueno. Otro tema de esta selección es el libro de texto. Es tremendo. No se puede educar sin libro de texto. Esto es aberrante. ¿Cómo no se va a poder educar sin libro de texto? Al revés. Con libro de texto no se puede educar. Eso es lo grave. Porque cada persona funciona de una manera distinta. Y los niños saben perfectamente que cuando dices, fulanito es más listo que menganito, es mentira. En matemáticas este chaval, por la razón que sea, funciona bien. Este escribe poesías maravillosamente, este juega al ajedrez espléndidamente, este mete unos goles jugando al fútbol que para qué. Es decir, este tipo de cosas, como uno no valore, estamos desvalorizados, o sea, haciendo que todos los niños entren por el mismo carril, y entonces estamos haciendo la selección. Como pasa con los exámenes, es decir, el problema de los exámenes también está en este esquema de selección, el que decimos muy fácilmente 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, y los niños los colocamos. Hombre, hay centros donde se colocan los niños, clase A, clase B, clase C, clase D, y curiosamente los mejores profesores no van a la clase E, sino que van a la clase A. Yo no sé si habéis dado clase ahora, pero cuando uno trabaja con niños en un colegio, dar clase a los listos lo hace el más tonto. El profesor más tonto sabe dar clase a los listos. Lo difícil es trabajar con niños que tienen dificultades. Eso es difícil, pero dar clase a los niños que funcionan maravillosamente, no digo, no hace falta ser ministro de nadie, bueno, no me quiero extender mucho más, pero hay una cosa que sí me parece importante. Yo en el folletín que hice, hay una foto, hay un capítulo, joder, cómo lo tiene. Hay uno que es el de la sexualidad.
En la sexualidad yo busqué una foto que es un padre y un niño tomándose el padre con una botella de cerveza y el niño con el vino. ¿Y qué tiene que ver eso con la sexualidad? Bueno, pues tiene que ver algo, no tiene que ver esto con la sexualidad, lógicamente. Lo que sí tiene que ver es con la naturalidad ante la sexualidad. Nosotros, por formación, y os digo por la mía en concreto, le hemos tenido un pánico a la sexualidad tremendo. Pánico, y no sabemos qué hacer. La sexualidad es, vamos a decir, yo digo, no es posible crecer como persona si sexualmente eres un tarado. No es posible. Los problemas sexuales son de crecimiento. Es decir, un niño con 12, con 14 años es absolutamente normal que se masturbe. Es absolutamente normal, pero niño y una niña, es que es absolutamente normal, porque descubrir tu propio cuerpo y descubrir que tu cuerpo da placer es algo maravilloso. Y esto no se puede decir. No, es que es tremendo. Que algo que es... Me acabo de leer un libro lo terminé ayer, estuve dentro de 2 o 3 días, que es el placer individual, el que uno tiene, la masturbación, hablando de una persona mayor. Y dice, es que lo más importante es que yo disfrute. Si disfruta el que tengo al lado, mejor. Pero lo importante es que yo disfrute. Y dices, ¿y esto es malo? Bueno, pues cosas se han dicho, nos salían granos, bueno, yo he oído de todo. Yo no sé la experiencia que tiene cada uno la suya, pero en la sexualidad, el descubrir a tu pareja, o sea, al encontrarte de repente que hay una persona que te hace un pocotín y que te pone así de aquella manera, esto es tan importante en la vida, y es eso que tú seas capaz de comprometerte con una persona. A veces después fallan las cosas, pero es decir, me comprometo contigo porque nos hemos entendido. Eso es sexualidad también. Y en esa sexualidad, ¿por qué no las parejas que son del mismo sexo? ¿Qué importancia tiene? Yo tengo una amiga que su pareja es otra chica, y me decía, yo no me siento ni lesbiana ni no lesbiana, yo me siento que disfruto con mi amiga porque es mi amiga, porque es que la quiero a rabiar, y entonces disfruto con ella. Y dices, no he cambiado nada, sino que es mi amiga. ¿Por qué esto no se les puede decir a los chicos? Y no digo que haya que promover, no hay que promover nada, hay que promover que la sexualidad es un crecimiento personal de cada persona, y como lo es de cada persona, yo me puedo desarrollar como me parezca mejor. Y si a mí me desarrolla como persona mejor el relacionarme con una persona del mismo sexo, entre otras cosas, porque con gente del mismo sexo que el mío, me es más fácil encontrar sus puntos de búsqueda de placer, cosa que yo con mi mujer los he tenido que encontrar, y ella conmigo. O sea, que ahora nos entendemos bastante bien. Después de 40 años, pues ya, pero quiero decir, cuando empezamos a relacionarnos, aquello era un misterio. O sea, tú sabes lo que es, joder, es que la mujer no sabe lo que es encontrarse con una mujer de repente. Oh, sí, que uno tiene que aprender. Me imagino que a las mujeres les pasa lo mismo, es decir, que esto hay que aprenderlo. Y es difícil, y no es cómodo, pero es crecimiento de la persona, ¿no? Bueno, yo creo que esto a los niños hay que hacer. Y después hay algunos aspectos que a mí me llama mucho la atención, porque yo estaba en el pueblo y entonces veía que los niños por el pueblo van por todas partes. Pero yo vivo en el Doctor Esquerdo, al lado del Puente Vallecas, al lado del Pacífico, y mis nietos, tengo unos nietos que viven en el mismo puente. Y el parque que tienen es maravilloso. Es de esa inversión que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, maravilloso, para la M30, que ha puesto un carril un trozo de, no sé, 30 metros, a lo mejor llega a 30, 20 y tantos metros de largo, al largo de la M30, 6 de anchura. Y allí tienen unos juegos y unas cosas. Y claro, dices, si el único sitio donde pueden jugar mis nietos es en este parque, coño, el tiempo libre de mis nietos es absurdo. O sea, por eso hay que hacer actividades extraescolares, por eso hay que llevarlos a tal. No pueden estar solos nunca. Los parques son peligrosísimos. Coño, ¿para qué quiere usted la policía?
Hombre, la policía, la función no debería ser, bueno, pues eso, azotar a los chavales que salen por protestar por la calefacción, sino la policía lo que debía hacer era estar en los parques para que cuando un niño se cae, le atiendan. Para que cuando un niño de repente no encuentra a su padre o su madre, puede acudir a una persona que está distinguida con una señal que sea, para decir, oye, he perdido a mi padre. Eso es una función policial de ayuda. Bueno, pues eso no lo tenemos. Y yo creo que los niños lo necesitan. Bueno, un aspecto que yo destacaba por ahí eran las cárceles. Sabéis que hay cárceles de niños. Hay niños muy malos que hacen cosas muy malas y hay que meterlos en la cárcel. Pero curiosamente, las cárceles de niños están en manos privadas todas. Bueno, miento, en Madrid en concreto hay dos centros carcelarios que son niños y son públicos, pero la mayoría de las cárceles son privadas. La mayor de todas la tenemos aquí en la provincia de Madrid, para que esté lejos de la contaminación, está en Brea de Tajo, y para que tenga un nombre bonito, pues se llama Teresa de Calcuta. Pero es una cárcel con 100 y pico plazas para niños. Según la Convención de Derechos del Niño, aprobada en el año hace 20 y tantos años, en el 90, se dice que los niños que están pagando, están recluidos porque han cometido, no delitos, un niño con menos de 18 años no tiene capacidad de cometer delitos, pero que han hecho barbaridades, han matado a otro, han hecho barbaridades, que deberían estar cerca de su entorno para poder recuperarse. Aquí lo que hacen es lo contrario, los meten en Brea de Tajo, por decir un sitio, es decir, una de las cárceles de Madrid, o sea, porque hay por toda España, pero es una empresa privada, curiosamente fundación, y digo esto porque es que lo he vivido muy de cerca, ¿no? Una fundación que se hace, vamos a ver cómo es una empresa de arquitectura, de construcción. La empresa de construcción construye la cárcel. ¿Por qué le construye la cárcel? Porque la fundación que se ha hecho, que son el mismo presidente de una empresa es de la otra, resulta que esta fundación se ocupa de los niños y entonces la Comunidad de Madrid le cede o le da la autorización para hacer la cárcel porque va a tener a los niños. Es un cachondeo, es decir, esto es así, pero no. Vosotros os metéis en internet, en la página esta de la cárcel en Brea de Tajo, el pueblo está encantado. ¿Por qué? Porque hay servicio y trabajo para gente. Los niños no molestan, pues joder, es que salís de Brea de Tajo, sabéis de Brea de Tajo lo tenéis por aquí como hasta allá, pero joder, es que está un poco lejos, es que no hay comunicaciones, entonces salir de Brea de Tajo, salir a la intemperie, que coño va a salir un chaval de Brea de Tajo. Después hay dinero, se monta, bueno, curiosamente al Estado le sale baratísimo comparado con lo que le sale un puesto atendido por una institución pública, mucho más barato las cárceles privadas que las cárceles públicas. Le sale mucho más barato. Y la razón fundamental es sale más barato las cárceles privadas que las cárceles públicas. Si queréis datos, iros a la agencia, hay una agencia en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es una agencia para la atención a estos niños, que acaba de publicar unos datos curiosos, que el 83% de los niños que trata la Comunidad de Madrid se recuperan. Lo que no dice es de qué. Se recuperan, quiere decir, si un niño le ha pegado un guantazo a otro, le han metido un guantazo, le ha hecho una herida porque en un cabreo le ha pegado un guantazo a otro, le meten en la cárcel durante 2 meses, se recupera. No, eso no es recuperarse, no entro en los datos porque son muy complicados, pero te dan una cosa, ¿no? Los niños están apartados de nosotros, los niños complicados, los niños que tienen dificultades. Otros aspectos, bueno, sobre la escuela, como vais a hablar después, yo no digo nada, pero ¿no os llama la atención que todos, seguramente todos, habéis oído hablar de la Institución Libre de Enseñanza? La Institución Libre de Enseñanza es un movimiento de principios del siglo XX en el que, bueno, pues se educó Lorca, donde se educó Dalí, donde, bueno, está bien,
Pero a la vez que él, hay otra institución, que es la que monta Ferrer Guardia en Barcelona y después en Madrid, que son los Ateneos, entonces los libertarios Ateneos, y curiosamente Ferrer Guardia le fusilan. Y entonces tú dices, qué cosa más curiosa. Ferrer Guardia, que atiende a los chavales y a las familias de los niños de barrio y los niños trabajadores de Barcelona y de Madrid, termina fusilado. Y dices, qué curioso. Y no lo conoce nadie. Y entonces a uno le llama la atención por qué la ILE es conocida, la Institución Libre de Enseñanza es conocida y los otros no. Por una razón muy simple, porque la ILE se dedica a dar clase y a trabajar con una clase determinada y los otros trabajan con el pueblo. Y trabajar con el pueblo no está bien visto. Y entonces, pero es así, pero no es así de hoy, no lo descubrimos hoy, esto lleva pasando mucho tiempo. Bueno, otro aspecto que yo quería destacar, bueno, en el currículum de los niños, leeros los libros de historia. Y lo que se les enseña los libros. Ahora no se llaman libros de historia, se llaman de cono. Es una cosa así, libros de cono. Los niños dan una clase de lengua, de matemáticas, de cono. Y cuando tú le preguntas, ¿qué es eso del cono? Bueno, se presta muchas interpretaciones, pero lo grave de estos libros es que lo que dicen no es verdad. No es verdad. Es discutible. Yo tuve mi experiencia dando clase, yo daba clase de matemáticas, pero un año tuve que dar clase además de matemáticas de conocimiento médico. Y entonces, bueno, a mí me gustaba la historia, había hecho un trabajo sobre el piso de la historia, entonces bueno, trabajaba con eso. Pero dio la casualidad de que uno de los años, en clase, llegó un niño marroquí. Y entonces, cuando me tocaba aquel año, según el libro de texto, yo no usaba el libro de texto, pero bueno, tenía alguna manera, donde en el currículum aparecían las cruzadas. Y de repente tú dices, ¿cómo le explico yo a un niño musulmán las cruzadas como la gran victoria del pueblo español, del pueblo europeo? Intentando, además, una guerra que dura años, que tiene... ¿Qué es lo que se creaba allí? Bueno, a mí me tocó, y esto estoy hablando de hace muy poco tiempo, hace 12 años así, me tocó estudiarme lo que eran las cruzadas. Y mira por dónde descubrí yo, con 60 y tantos años, que lo que se estaba discutiendo allí era el paso de las especias que venían desde Oriente a Occidente, que dominar no el canal de Suez, entonces no había canal de Suez, dominar la zona del Líbano, de Siria, toda esa zona, dominar esa zona era dominar el comercio oriental-occidental. Y entonces todo eso que nos han vendido de la cruz, de los reyes, de los cruzados, todo es mentira, o sea, es absolutamente falso. O sea, esto a los niños hay que decirse. Digo, esto y miles de otras cosas, pero hay que decirse. Yo que... Hay otro tema que viene relacionado con la escuela, que es el tema de la... Bueno, yo soy licenciado en filosofía pública y en lenguas clásicas, o sea que... Y he dado clases de matemáticas siempre. Y entonces dices, ¿por qué? Que pues mira, por otras razones, pero razones internas. Yo tenía un compañero que era licenciado en historia y me pidió por favor dar las clases de historia, y entonces él dio las clases de historia y yo de matemáticas. Tuve que estudiar matemáticas y todas esas cosas. Pero lo curioso de aquello era, yo le dije, mira, ¿sabes por qué lo dejo? Porque la historia es un cuento, todo es cuento, no es verdad nada. Entonces estábamos en el año 72, 73 y estamos con Franco todavía. Y a ver, ¿tú cómo explicabas a los chavales la rebelión de Franco del 36? No podías hablar de eso. Y como todo es mentira, yo voy a dedicarme a las matemáticas, que por lo menos en las matemáticas todo es verdad. Y entonces, dedicarme a en la matemática descubrí otra cosa, que era verdad. ¿Por qué? Porque lo habíamos hecho nosotros.
pero que si no, lo hubiéramos cambiado, en vez de decir 1 más 1 es 2, hubiéramos dicho 1 más 1 es 5, cambiamos toda la matemática, pero la cambiamos nosotros. Y somos conscientes. Y toda la matemática funciona así, es decir, aquello de que por 3 los planteamientos de Lobachevsky, los planteamientos de Riemann, los planteamientos de... Es decir, son distintos y por tanto las matemáticas son distintas. Y para subir al espacio hemos tenido que aplicar matemática de Lobachevsky, no matemática de Euclides, porque está en otro espacio, en otro movimiento. Y entonces los chavales, yo les decía, no hace falta que aprendáis a multiplicar. Para aprender a multiplicar hay muchas cosas. Yo tuve una pelea con los padres, una pelea en determinado, porque me decían, es que no les enseñas, los niños de los colegios de alrededor de esta edad saben hacer raíces cuadradas y los niños aquí en la escuela no saben. Y digo, bueno, sí que saben, hombre, mira, sacaban por la calculadora, hacías así, pum, pum, raíz cuadrada con decimales y con todo, rapidísimo. Y ya, pero Paco, eso no es aprender matemáticas. Eso es aprender matemáticas. Es decir, lo que no es aprender matemáticas es aprender algoritmos que son así, y solamente se puede hacer de esa manera. ¿Quién me enseñó a mí? Pues, curiosamente, un niño que venía de Norteamérica, bueno, venía de Norteamérica, de padre norteamericano de la base de Rota y de madre... este crío, cuando le puse a hacer una división, me hace unas cuentas rarísimas. Y digo, bueno, ¿y esto? Explícamelo, porque yo no sabía. El algoritmo que utilizaba para resolver, para hacer una división, no tenía nada que ver con el algoritmo que utilizamos nosotros. Y entonces decía, o sea que se puede hacer de muchas maneras. Claro, lo importante es saber para qué divides, pero no dividir. Dividir es facilísimo. Bueno, facilísimo no. Hacer la prueba de lo fácil que es escribiendo cómo se divide. Escribirlo. Los que tenéis chicos así en edad de sin dividir, plantearos, escribir vosotros cómo se divide, qué es lo que hay que hacer. Veréis las barbaridades que hacemos aprender a los chavales. Pero es importante que lo hagáis, es decir, veréis cómo funciona. Bueno, yo digo que la escuela es una, se nos dice siempre, todo tiene que ser así, y yo creo que la escuela no tiene que ser todo así. O sea, se puede hacer de 1000 maneras. De 1000 maneras. Y no hay que aprender. ¿Por qué un niño tiene que aprender a sumar, después restar con llevadas, después multiplicar, después multiplicar? Es absurdo. Es absurdo. No tiene por qué aprender así. Hay 1000 maneras de aprender. Cada niño además aprende de maneras distintas. No cada, es decir, que funciona de maneras distintas. Pero eso no se tiene en cuenta. Bueno, hay otro aspecto que yo quería, destacaba, porque para mí era muy importante, es el tema de la corrupción. Es muy grave el tema de la corrupción, eso nos parece fácil, vamos, es muy grave porque está aceptado por la población. Es decir, que a unos señores corruptos se les vote con mayoría absoluta es increíble. O sea, ¿cómo somos tan brutos? Esto hay que, a los chicos hay que decírselo, porque estamos formando su... Ahora, es muy difícil decírselo cuando resulta que pasas por el colegio, vamos, yo esto, es que hice la prueba, me senté en la calle General Mola, la calle General Mola, donde están, hay dos colegios, uno frente a otro, uno que es de los marianistas, el otro es de las monjas, no sé de quién, el príncipe de clase. Y me senté allí por verlo, porque quería yo ver aquello. Y es curioso, llegan los coches a recoger a los niños, yo me senté a la hora de recogerlos, a recoger a los niños y paran donde les salen las narices. Y los padres, los niños, llegan al coche y abren pum pum, obstaculizan toda la circulación. No pasa nada. No pasa nada. Las normas se saltan todas a la torera, no pasa nada. Y entonces dije, coño, esto no me acaba de gustar a mí. Pues me fui a mi barrio. Y en mi barrio hay la misma historia. Como hay dos colegios muy pegados, uno es el Gredos San Diego y el otro el Palomera Bajas, pues los padres, los niños pueden vivir a 100 metros, a 200 metros del colegio, pero los padres llevan en coche a su niño, se bajan del coche, obstaculizan toda la circulación, aparcan donde les da la gana, y después los padres dicen que los niños hay que educarles y hacerles cumplir las normas. Porque, coño, si tú eres un jeta, ¿no? Porque resulta que estás educando a tu niño para que no, delante de él no cumple las normas y resulta que tú le obligas a él a cumplir las normas. Los niños no son idiotas. ¿Qué aprenden?
esta vida es un cachondeo. El que puede aprovechar se aprovecha. Y entonces la corrupción es esto. El que se puede aprovechar, se aprovecha. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Porque a los de la Gürtel de estos, que es tremendo. O sea, que lo hemos visto a este señor paseando el brazo de la hija de Aznar en el Escorial y ahora en la cárcel. Sí, vamos a ver lo que aguanta en la cárcel. Saldrá y al Jaume Matas, implicado por 1000 cosas, cuando vaya a juzgar se habrá acabado, ya no, igual se ha muerto ya, a Garín le va a pasar lo mismo. Es decir, es una vergüenza, pero esto lo están viendo los niños y lo están aprendiendo. ¿Y qué están aprendiendo? Como tengas este nivel, puedes robar hasta 5. Si tienes este, hasta 10. Y si tienes este, lo que te dé la gana. Esto es lo que están viendo. Y no, entonces, ¿cómo le vas a engañar a un chaval porque ha llegado al supermercado y se ha llevado una bolsa de pipas? Pues chico, ha hecho lo que ha podido. Claro, es que a veces somos incongruentes. O sea, nos jode mucho que un niño roba una bolsa de pipas, pero no. Y después, lo siento, pero os aburro, pero es que no es mi vida. Yo decía aquí al final, os llamarán antisistema, porque hace esto esta cosa. Menos mal, ladran, luego cabalgamos. Si no fuerais antisistema con vuestros años de vida, seríais unos viejos prematuros y en el peor sentido de la palabra viejo. Ser antisistema no es nada negativo, pese al menosprecio con que algunos lo digan. Es necesario ser antisistema cuando el sistema manipula a quienes debe servir, cuando engaña a las personas y cuando nadie quiere mostrar sus interioridades comparándose en el propio sistema. Os falta cordura, no os preocupéis. ¿Tienen cordura quienes han programado nuestra existencia dependiendo de la ganancia de unos pocos y la penuria de los más? Yo esto es lo que creo, vamos, esto es una reflexión con muchos cabos sueltos y ahí se queda, ¿no? Pero mi planteamiento es peligrosísimo que a los niños no les eduquemos con todo esto por delante. ¿Sabéis lo que es así? Siento haberos hecho perder todo el tiempo, pero...